buenas noches. Una jornada larga, ¿no? En primer lugar, agradecer pues al Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, al doctor Luis Longaray por la invitación, al jefe zonal de la sede de Ayacucho, doctor Remigio Rojas, muchas gracias, y a todos los que están presentes aquí y en la sala virtual. Y, bueno, esta conferencia básicamente lo que tiene en sí, o lo que tiene de lo que yo he querido rescatar, es básicamente lo que venimos conversando todos los que estamos aquí presentes, ¿no? Y a lo largo de lo que me va, del tiempo que me toque, vamos a tratar de integrar las ideas que están ahorita saliendo, ¿no? En primer lugar, yo coloqué como paradigma de la seguridad jurídica porque eso es lo que se busca. Eso es lo que nosotros, como registros públicos, debemos traer acá a colación. Las doctoras, la licenciada, la doctora, muy bien han dicho qué es lo que nosotros debemos hacer para buscar eso. Pero, sin embargo, el tema de seguridad jurídica va un poco más allá. Está más ligado a la sensación final o al resultado final que se tiene con la inscripción, ¿no? La doctora muy bien lo explicaba, señalaba que, por ejemplo, la satisfacción que puedes darle a una tercera persona porque le das una segunda oportunidad para que pueda rehacer su vida y con este nuevo nacimiento poder ayudar a su familia, ¿no? Una sensación de paz, una sensación de tranquilidad, ¿no? Señalaban las doctoras el tema de las respuestas inmediatas, las políticas públicas. Entonces, todos esos elementos y cada uno de ellos son los que básicamente van a formar parte de la seguridad jurídica y esa seguridad jurídica plasmada en el registro. Pero, sin embargo, esta seguridad jurídica en sí tiene ciertos panoramas, tiene ciertos aspectos y ciertas aristas que nosotros debemos ir disgregando para poder encontrar un modelo adecuado para poder exponerla, para poder determinarla, ¿no? Me gustó mucho esta definición de seguridad jurídica, porque en realidad, en una parte, si ustedes lo leen, dice, es difícil definir y conceptualizar, es cierto, ¿qué es la seguridad jurídica? ¿Cuándo, en qué momento yo siento la seguridad jurídica? Venía analizando y venía pensando, si nadie hace dobles ventas, si todos respetan la propiedad privada, ¿la seguridad jurídica existiría? Nos hacemos esa pregunta, ¿no? ¿Existe verdaderamente? ¿Podría darse esa seguridad jurídica? ¿El concepto en sí podría darse? El concepto nace porque existen esas vicisitudes que el registro no puede cubrir, como por ejemplo las dobles inscripciones. ¿Dónde está la seguridad jurídica? Entonces, por eso este concepto me llamó mucho la atención, en realidad porque se convierte en una necesidad humana que debiera ser satisfecha. ¿Pero satisfecha por quién? ¿Por quiénes? La norma jurídica, las instituciones que las aplican, los funcionarios que están dentro de ella. ¿Quiénes son los que verdaderamente nos otorgan esa satisfacción, esa seguridad o esa tranquilidad al momento de nosotros estar presentes o a realizar una inscripción o solicitar una información al registro, ¿no? Yo venía pensando un ejemplo para poder materializarlo, lo que estoy tratando de decir aquí, y se me vino una anécdota de la infancia. Cuando yo entré a primer grado a primer año de secundaria, me iban a comprar mi camisita nueva, y el colegio recién estaba pintado, ¿no? En una de esas, yo me pongo atrás de una de las paredes, y un poco que me mancho la mano, y le pregunto a uno de mis compañeros, ¿está manchada la camisa? No, me dice, no está manchada. Ah, ya. Cuando llego a mi casa, ya verán la rezondrada que me dio mi mamá, ¿no? Estaba toda manchada de rojo, porque los colores del colegio eran rojo y azul. Entonces, eso yo trataba de plasmarlo, ¿cómo encuentro seguridad jurídica? Estuve seguro, me confié de lo que me dijo mi compañero al decirme que estaba limpia. El registro viene a ser lo mismo, ¿no? El registro, cuando tú le pides una información, ¿qué te tiene que decir? Te tiene que decir lo que verdaderamente tiene. Ojo que tratadistas, doctrinarios, hablan de lo que dice el registro. El registro es básicamente la radiografía
de la realidad, ¿no? Yo le agrego esa radiografía un poco desfasada, porque mientras el registro camina, la realidad se va corriendo. Entonces, eso es más o menos la seguridad jurídica que yo trato de explicar acá y cuáles son sus paradigmas como modelos para poder impartirlos aquí y poder desarrollar uno adecuado para poder instalarlo. Entonces, ¿cuál es el reto de la seguridad jurídica? ¿Cuál es lo que buscamos? ¿Qué buscamos en realidad aquí? El primero no se ve muy bien. Se trata de aplicar una norma de manera directa. Yo tendría seguridad jurídica, estaría contento yo con que se aplique la norma de manera tal a rajatabla sin ninguna interpretación, ¿estaría seguro? El segundo reto es, o debemos ponderar los hechos y normas y valores de una determinada situación para poder nosotros otorgar esa seguridad. Y la tercera, la moralidad de la norma, ¿no? La norma es fría, la norma sí, efectivamente. La norma está plasmada en un papel. Pero, ¿qué contenido le podemos extraer a esta norma? Entonces, esos son algunos de los retos que tiene la seguridad jurídica. El doctor Pérez Luño, en su libro encontré también esta definición que es un poco antropológica, básicamente, señala que es saber a qué atenerse. Si es que yo me presento en algún lado, sé qué es lo que voy a recibir a cambio. Si yo pido algo, yo sé lo que voy a recibir. Si yo solicito algo, sé lo que voy a pasar. Si yo hago algo, sé lo que me va a suceder, ¿no? Entonces, eso es básicamente la seguridad jurídica, pero ¿dónde la encontramos? ¿Cómo podemos plasmar cada una de las ideas que las doctoras han ido desarrollando y que por supuesto irán desenvolviéndose a lo largo de estas jornadas? Pero ¿cómo podemos todas esas ideas articuladas que han mostrado satisfacer todo esto? Pensar en el ser humano, como señalaban, para que esa persona se sienta tranquila, feliz. Hablaba de la tranquilidad, hablaba de la felicidad. Ojo que son conceptos, ojo, conceptos jurídicos, que esa es la finalidad de la norma, la finalidad que nosotros debemos seguir como institución pública, como registros públicos. Aquí la doctora de repente me podrá dar la razón que ha estado ya en el interín o en todo caso en la interacción con las personas, cuando uno, al menos yo, cuando estaba en orientación, cuando una persona se iba feliz y se iba contenta, cuando venía, señor, mi título estará inscrito, y yo le entregaba su anotación de inscripción. No, verán la cara de felicidad, pero hasta allí la persona se iba segura, se iba contenta. Sin embargo, otras vicisitudes u otras injerencias sobre esa felicidad afectan la seguridad jurídica, ¿no? Aquí entra el registro. También podríamos decir que hablamos de dos tipos de seguridad: la seguridad jurídica estática, la seguridad jurídica dinámica. La estática para la persona que cree tener su derecho, porque lo cree, tener su derecho inscrito y que nadie lo va a atacar, y la seguridad dinámica, el que contrata en base al registro está protegido. Bueno, son situaciones que causan esa sensación en las personas, ¿no? Ojo que lo que los estoy mencionando está en la misma Constitución, ¿no? El artículo 2 y el numeral 22 de la Constitución, que dice: a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo. El tiempo como un agente económico es muy relevante en estas circunstancias. No es lo mismo perder una hora haciendo cola en el registro como perder una hora de repente haciendo lo que me gusta. Es distinto, es relativo, ¿no? Pero ya esos son temas ya más objetivos y filosóficos, ¿no? Al libre, al descanso, así como gozar de un ambiente equilibrado, adecuado para el desarrollo para el desarrollo de su vida. Eso es seguridad jurídica, ¿no? A eso es lo que deben aspirar las instituciones públicas, incluyéndonos nosotros como registros públicos, porque aún pertenezco a esta institución. ¿Cuáles son los paradigmas? A lo largo de mi experiencia en el registro, analizando cómo ha ido evolucionando hasta ahora, ¿no? Yo le he encontrado dos paradigmas como modelos, ojo, que se han ido implementando a lo largo de los años que yo llevo. Investigando un poco más atrás, también han habido, pero sin embargo, estos son los que yo rescato: la conciencia administrativa y la cultura de control. La conciencia administrativa básicamente está sostenida en la conducta funcional de aquellas personas que interactúan en el registro.
los funcionarios, los registradores, los trabajadores, los certificadores, ¿no? Lo que se buscaba en este tipo de modelo, para poder lograr una seguridad jurídica concreta, lo que se buscaba es que el registro te muestre en su momento, con la intervención de este funcionario, que el registro sí funciona, que lo que me están entregando es verdadero, que mi derecho va a estar protegido, que yo sé que si es que a mí yo presento una inscripción o una solicitud, esta va a ser reconocida. Y no solamente porque el registro lo dice, sino porque las demás personas la respetan. Ese es un primer paradigma en el cual el registro se basó. Y se basó porque se decía, o dice actualmente, ya más adelante le voy a explicar el cómo ha cambiado un poco, que lo que está registrado está protegido. La Constitución también lo pide, ¿no? La Constitución, en el artículo 70, señala la inviolabilidad del derecho de propiedad, hablando del derecho de propiedad en el sentido amplio, de todo tipo de propiedad. Y este derecho de propiedad es garantizado por el Estado. ¿Cómo lo garantiza? En una resolución del Tribunal Constitucional del año 2002, creo, si no me equivoco, que no recuerdo el número, señalaba que para que pueda el derecho de propiedad, hablando ya de manera inmobiliaria, pueda surgir o pueda tener cierta performance en el ámbito donde se va a desarrollar, debería inscribirse, ¿no? Y esa inscripción es una forma de garantizar ese derecho de propiedad, pero no la única, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos un conflicto sobre un derecho de propiedad, también vamos al Poder Judicial, que es una institución que también tiende a garantizar ese derecho, ¿no? Entonces, la conciencia administrativa es lo que apunta a eso. Apunta a señalarte que cuando tú inscribes, eso está seguro. Que el funcionario que te va a realizar la inscripción, la evaluación, la calificación, el análisis, o cualquier otro sinónimo que le podamos encontrar a eso, es real y es verdadero. Entonces, ahí es donde el ciudadano y la seguridad jurídica que el registro va a exponer es cierta, ¿no? Algunas situaciones, por ejemplo, he puesto ahí unidades o modelos. Las unidades, el Tribunal Registral ha aportado mucho en esto, ¿no? Hay resoluciones que recalcan mucho la naturaleza económica de las normas, ¿no? Dándole más cabida al libre tráfico inmobiliario. Han desarrollado conceptos sobre ese tema en resoluciones muy, muy interesantes, pero que sí, efectivamente, tienen que ver con la conciencia administrativa, ¿no? Reduciendo no requisitos, sino señalando la conversión de alguno de ellos, en el sentido de que pueden ser convalidados, ¿no? El otro es la teoría de costos de los derechos. Nosotros sabemos que cuando queremos vender una propiedad, supongamos, el costo no solamente la venta, ni los costos de transferencia, sino también existen otros. Los escondidos, como una vez me dijeron, son costos ocultos. El pago de la alcabala, una verificación al terreno, si es que de repente no está cercado y me voy, ¿no? Entonces, son costos adicionales a una adquisición segura. Sin embargo, ¿serían los únicos? Tendríamos que nosotros elevar esos costos de transacción para poder obtener seguridad jurídica. En algunas resoluciones del tribunal antiguas que estaba estudiando, se señalaba que efectivamente el derecho está plasmado para eso, para solucionarle la vida a las personas, no para complicarlas. En una ocasión estaba en una disertación y les dije que la finalidad del registro es la inscripción, ¿no? Y una persona me dijo, ¿pero por qué observan? ¿No? Si es la inscripción, ¿por qué me observan? Le digo, porque la observación, la respuesta que le di fue que la observación es el método a través del cual se puede conseguir la observación. Es decir, si tú me presentas un documento incompleto, yo te voy a observar pidiéndote el documento que te falta para poder lograr la inscripción. Entonces, es una herramienta para que tú puedas lograr lo que te está pidiendo. Ahora, utilizar esa herramienta de manera indebida también es un poco complicado, ¿no? El tribunal ha sido enfático en algunas situaciones que han pasado, pero que sin embargo tenemos esa conciencia administrativa
¿no? Como modelo de seguridad jurídica, de aplicación de seguridad jurídica. ¿Qué herencias nos ha dejado esta conciencia administrativa que aún está perenne, ¿no? Nos ha dejado ciertas prácticas y programas que aún se conservan e incluso se repiten. Tenemos tanta información que el registro a veces se desmemoria. Por experiencia propia, les menciono, o les digo, que a veces resurgen aquellas decisiones que ya en su momento fueron resueltas. Nacen o de nuevo aparecen aquellas observaciones que ya fueron materia de resolución, ¿no? Son algunas cuestiones que debemos nosotros actualmente tratar de resolver, si es que se sigue todavía aplicando el modelo de seguridad jurídica de conciencia administrativa, ¿no? Y sí lo están logrando, lo están haciendo una revisión de todo el material normativo del registro, están publicando todos los precedentes de observancia obligatoria, se están dando charlas como esta donde podemos establecer o en todo caso mirar más allá de lo que tenemos, ¿no? La segunda es la cultura de control. ¿Qué es lo que está imperando actualmente? Ojo que esto es un punto de vista y es algo que yo estoy recalcando, ¿no? Como seguridad jurídica. La conciencia administrativa tiene un componente ideológico, sí, porque básicamente quienes te van a analizar el tema registral, la calificación está a cargo de personas. Y estas personas, subjetivamente hablando, van a ser las que aplican determinada norma a la interpretación que ya se esté dando. Entonces, de todo esto nace la cultura de control dentro de la administración pública, ¿no? Con este fundamento, dado el amplio uso de las sociedades desarrolladas, ha generado un ambiente propicio para que los postulados, en lo que les estaba señalando anteriormente, estén sentando las bases de un nuevo paradigma, la cultura de control. ¿Cómo podemos hacer una cultura de control en el registro? ¿Cómo se está haciendo ya? Porque sí se está haciendo una cultura de control. Se da una cultura de control a través de la supervisión y en su defecto de aquel mecanismo que sirve para poder hacer seguimiento a las actuaciones administrativas, ¿no? Por ejemplo, tenemos, y esto se me está viendo, y esto se da, esa cultura de control se da en base a qué o por qué. Volvemos a la seguridad jurídica, ¿no? ¿Por qué tenemos seguridad jurídica? Les planteaba una interrogante al inicio. ¿Cuál es el paradigma de la seguridad jurídica? Y si todos hiciéramos lo correcto y si el registro nunca se equivocara, ¿existiría seguridad jurídica como concepto, como un postulado? Yo creo que no, pero es mi apreciación personal. Entonces, ¿cómo nace eso? ¿Cómo nace la cultura de control? Para poder detener ciertas amenazas que regresan al registro. Ya la seguridad jurídica como conciencia administrativa queda sentada con la inscripción, cierto. Pero también el registro tiene ciertas amenazas exteriores, ¿no? Ciertas circunstancias que lo afectan y en su defecto y en su interior carcomen esa seguridad jurídica hasta dejarla pues tan débil que las personas, por todo lo que se ve, empiezan a dudar de ella. La cultura del control entonces se convierte ya, o sea, en la seguridad jurídica, en este postulado, se convierte ya no se ve como un objetivo, que era el anterior, sino básicamente como un medio. Es decir, si todas las inscripciones, o en todo caso, lo que debemos nosotros tener como registro, todo lo que ingresa, ya pasa por un filtro distinto. Y aquí tenemos el SID, el Sistema de Intermediación Digital, ¿no? Que es una cultura de control, es una forma de cultura de control. Porque el registrador ya no está verificando si es que esa parte es original o no, si es que la documentación que está presente o no, porque lo que acompaña a este procedimiento en sí ya son otro tipo de principios. El no repudio a la firma digital, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta cultura de control va por ahí, ¿no? Y va por ahí porque en realidad también tiene un tema de vigilancia. La cultura de control tiende a custodiar la seguridad jurídica que el registro está dando a través
de las tecnologías de vigilancia. ¿Por qué? Actualmente en el registro hacemos las identificaciones biométricas para quienes presentan el sistema de intermediación digital para poder determinar que quien te presenta el título es la persona correcta, es la persona que efectivamente es quien dice ser, en este caso los notarios, que es lo que más utilizan este sistema, los usuarios y contraseñas, que están pasando de moda en realidad, porque ya se están viendo otro tipo de panoramas o tecnologías para poder determinar de manera certera, que es lo que se busca, esa seguridad jurídica. Entonces, vamos a un modelo de seguridad jurídica actualmente imperante en el registro, es ese, ¿no? Es un tema que va articulado con la conciencia administrativa y que asimismo tiene mucho que ver con la cultura de control, que es un paradigma que está ya imperando un poco más en la realidad registral, que es la que está básicamente, es como la armadura de la seguridad jurídica, porque no solamente está para poder determinar que cierto funcionario actúe bien, sino que básicamente desde un inicio, desde que antes que se consolide esa inscripción en el registro, ya se tiene una seguridad o una certeza de que esa documentación pues es verdadera, ¿no? Entonces, hablábamos, mientras las discusiones continúan, como las seguimos haciendo aquí, ¿no? Actuar sobre nuestro presente, para ello se propone hacer una síntesis multidisciplinaria, lo que decía la doctora, ¿no? Decían el tema de la interacción, la articulación de las instituciones. Ojo, de lo que venía diciendo anteriormente, está orientado básicamente a señalar cómo debe custodiar el registro esa seguridad jurídica que se le ha encargado. Ahí entran esas articulaciones, esas síntesis multidisciplinarias en el sentido de articulación y de integración, porque lo primero tiene que ver con la accesibilidad. Entonces, cuando se tienen estos convenios, cuando se tienen estas interrelaciones entre las instituciones, lo que señaló la doctora, una respuesta adecuada, una respuesta rápida, ¿no? ¿Qué es lo que busca? Hablaba del tiempo hace un momento, ¿no? El tiempo también como agente económico nos da cierta perspectiva o nos brinda un panorama del cual podemos nosotros sacar ciertos lineamientos, ¿no? Ya tenemos la interacción multidisciplinaria, ya tenemos una respuesta adecuada cuando se logre esto. Entonces, uniendo todos estas aristas, estas características, o en todo caso estos aspectos que he venido tratando, vamos a lograr un modelo integral de seguridad jurídica registral. En el modelo que básicamente yo he planteado, es donde les digo que básicamente he cogido las ideas de las doctoras, y seguramente por ahí del doctor, si es que todavía no participa. Tenemos la articulación del registro, lo que señalaba. La conjunción de con otras instituciones van a hacer posible de que se pueda lograr un objetivo común, ¿no? Se va a minorar costos, se va a minorar tiempo y se va a tener una respuesta adecuada. La integración multidisciplinaria. No solamente se trata de irme a la municipalidad y decir voy a firmar un convenio contigo. La doctora muy bien lo explicó. Por ejemplo, ¿en dónde entra el registro al momento de hacer una interacción entre la municipalidad y los agricultores? ¿Dónde vamos? Buscar esos accesos o en todo caso esas instituciones que son clave nos van a dar como resultado una integración multidisciplinaria. La participación. Esto no se puede lograr solo. Se tiene que ver o se tiene que analizar básicamente la sociedad en la cual se va a integrar. Muy bien lo han expuesto, al menos ya tengo conocimiento de una zona, no lo sabía, que una zona registral está realizando todos esos avances para llegar a las personas que están un poco alejadas del registro,
y que necesitan de repente tener esa seguridad jurídica que este ofrece. Y por último, la aplicación nivelar. No solamente es hacerlo solos, ¿no?, sino también que esto, por ejemplo, podría replicarse a las demás zonas registrales, porque es una buena estrategia de llegar al usuario, ¿no? Y ojo que ese llegar al usuario no solamente debe quedar como irme a una charla y dictarla y que quede allí. Muy bien, la doctora lo decía. Debe haber una consecuencia a eso. Debe haber algún resultado. Y dentro de ese resultado es el que ingresa de aplicación nivelar. Entonces, ya para terminar, ¿cuál es la actividad a desplegar finalmente? Se ha venido desarrollando una recolección de información efectivamente que tenemos que hacer. Verificar en cada zona registral, al menos hablando, en dónde o en qué parte de ella se necesita ir, se necesita actuar y se necesita tener presencia. ¿En cuál? ¿En qué parte de cada zona? No todas las zonas van a ser iguales, efectivamente, no lo van a hacer. En unas habrá menos, en otras habrá un porcentaje mayor. Análisis e interpretación de la información, lo que estaban haciendo, verificar y analizar si es que el registro merece, si es que se merece la presencia del registro en esa institución o en la interacción o interrelación entre los terceros y otra institución. Si es que el registro interviniendo va a ayudarlos. La selección de estrategias. La doctora les ha explicado muy bien las estrategias que han planteado, muy buenas, ¿no? Tenemos una selección de estrategias, elaboración de programas, la doctora también lo estaba explicando, la capacitación, como les digo, al final voy a llegar a lo mismo que están ellos interpretando, ¿no? Y la implantación de dicha idea o de dicha estrategia, ¿no? Finalmente, eso no debe quedar ahí, sino que verificar los resultados. Verificar si es que efectivamente funcionó o no funcionó, porque puede ser que pasemos todos los filtros, pero finalmente no se activó. El registro no se logró integrar, el registro no se logró articular, o si se articuló de manera defectuosa. Esa última parte es la que básicamente tendríamos que analizar bien. Mi conclusión: considero yo que el modelo integral, aquí reseñado el mío que estoy planteando, puede ser un medio eficaz para alcanzar mayores niveles de seguridad jurídica. Yo lo tengo presente, la seguridad jurídica, con todo lo que están señalando los doctores y la licenciada, y los que vendrán de repente más adelante. Lo que debemos tener presente es eso, ¿no? La seguridad jurídica, la satisfacción, la tranquilidad, el saberse que mi derecho está totalmente protegido. Muy aparte de las de repente interferencias o desafectaciones que puedan haber en el camino, ¿no? Además que se debe contemplar el conocimiento científico, que lo hablaba la licenciada, tiempos políticos, efectivamente, demandas ciudadanas, lo que decíamos, atender al ciudadano, y lo más importante, permite una construcción de una agenda, ¿no?, para un futuro. Otra muy acertadamente señalaba los tiempos en los cuales se ha logrado esta reconstrucción de ciertas ciudades afectadas de manera terrible. 20 años escuché por ahí una. Estamos aquí para poder realizar ese tipo de tiempos, ¿no? Bueno, eso es básicamente lo que les he traído aquí a traer. Espero que no los haya aburrido con todos estos temas. Agradeciéndoles nuevamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Semillán, por tan interesante conferencia.